Hola Karina, hola a todas, todos. Saludos grandes desde Bogotá. Específicamente estoy aquí precisamente para mirar cuestiones de energía en este país, hermano. También está pasando por procesos parecidos a los nuestros. Este contexto de tener un gobierno progresista con una agenda geopolítica muy presionante sobre el desarrollo nuevo energético y con un desafío de encontrar otras formas de financiamiento de los estados. Ese es el relato que se ha construido desde los gobiernos del por qué se promueven unos proyectos y no otros. Voy a contarles un poco de ese contexto, también de la relación norte-sur, con una presentación. Yo en general rehuyo de las presentaciones porque siento que distraen un poco cuando la conversa quiere ser como taller, pero en este caso me es indispensable mostrarles algunas gráficas de la situación y del contexto actual y por qué estamos hablando de esto ahora y con esta intensidad. Entonces, lo primero que me gustaría poder contarles es que yo tengo 45 años. Cuando tenía como 20, menos creo, empecé a escuchar como que en algún minuto iba a llegar una cosa que se llamaba peak oil y que era una fantasía en el imaginario de la economía, que en algún momento muy en el futuro no iba a haber más petróleo y que entonces había que empezar a preocuparse, ¿sí? Y la cosa es que ese punto ya ocurrió. Son de esas cosas futuristas que uno piensa que no van a pasar, pero ya ocurrieron. Ya estamos en un momento en que las reservas de combustibles fósiles no es que haya poco, sino que es muy caro explotarlas. Entonces ha ocurrido algo que se llama rendimiento decreciente de los combustibles fósiles. Ya se terminó esa era como de hay gas, hay energía nuclear, hay petróleo, hay carbón, no importa, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Ya no se puede hacer eso a escala global, porque es más caro producirlo y además por la evidencia de la crisis climática causada por esto mismo. Pero esto es importante. No es solamente que ahora todo el mundo haya tomado una conciencia ambiental crítica y digamos, sí, queremos cambiar porque hay cambio climático. Lo que está empujando la transición energética es principalmente la crisis de los combustibles fósiles en sí mismos, no tanto por su alta contaminación, sino por su baja disponibilidad y alto costo. Eso es lo que está pasando. Y eso se ha acrecentado además en Europa con la guerra con Ucrania. Entonces, aun cuando uno quisiera que esto hubiese sido como un gran consenso mundial en torno a la descarbonización, es en realidad un problema fundamentalmente de las matrices insumo producto, del metabolismo económico, de la demanda de energía materiales a nivel global, más que otra cosa. Eso es lo que empuja lo que está pasando hoy. Y necesito también contarles esto. Llegamos a este punto porque se instaló mundialmente también a partir de los años 50 la premisa de que el crecimiento sostenido es la forma de medir el progreso de las naciones. Y esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría. Les quiero mostrar estos gráficos, disculpen que no haya podido traducirlos uno por uno, pero se imaginan la cantidad de trabajo de Photoshop que era eso. Bueno, estos gráficos son de un paper más o menos conocido, que es cuando se podría hablar del inicio de un cambio de era geológica. Y todo se cifra en los años 50. A partir de los años 50, con esta idea de crecimiento sostenido y guerra fría, todos los indicadores económicos, sociales y ecológicos se disparan violentamente y no han parado de crecer desde entonces hasta ahora. La población, la emisión de gases de efecto invernadero, la inversión extranjera directa, es decir, países pendiéndose directamente a poner plata en otros países para que se produzcan ciertas cosas, es una forma más reciente de colonialidad. La población urbana, las ciudades han crecido inmensamente desde este momento, el uso de energía primaria, el uso de fertilizantes, las represas, el uso de agua, el consumo de papel, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo internacional, las emisiones de carbono, las emisiones de óxido nitroso, de metano, del ozono en la estratosfera, la temperatura de la superficie terrestre, la acidificación de los océanos, etcétera. La captura marina, la pérdida de masa forestal, la degradación de la biosfera, la acuicultura, todo. Todo se ha disparado crecientemente a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Aquí pueden ver la evolución de las anomalías de temperatura, como los fenómenos raros, como ese calor enorme que hubo en Europa ahora, y bueno, también pueden ver cómo ha subido el nivel del mar. Todos estos gráficos que son como curvas ascendentes, lo único que crece en realidad de forma terrible no es la economía, que es como una idea, eso son los daños y los impactos en realidad, ¿sí?
junto con el crecimiento económico, eso es lo que ha pasado. Y en ese escenario es que estamos hablando de transición energética, como les decía, más bien empujado por la crisis de materiales, de disponibilidad, antes que por una voluntad política colectiva de descarbonización, que no vamos a negarla, existe. Efectivamente ha habido muchísima presión desde los movimientos sociales, sobre todo, desde los movimientos de afectados, y por supuesto que también dentro de los sectores políticos, gente que realmente se da cuenta que esto es grave, que conoce esas cifras, además, por último, si uno es un afectado directo y tiene esa intención. Pero también es cierto que la fuerza de la transición energética, del discurso oficial de transición energética, viene del mundo de la economía y de un modelo que hemos visto está haciendo crisis. Esto es lo que dice Naciones Unidas respecto a la necesidad de descarbonización desde el punto de vista de la competitividad de los países. Nótese el lenguaje, es la competitividad. No es que sea una matriz más limpia necesariamente, sino cuál va a ser la ventaja comparativa para la venta de energía. Y bueno, se evidencia que al año 2014 la fuente más competitiva era carbón y gas, eso es lo que vendíamos. Ahora está siendo más interesante, más atractivo para las inversiones la energía fotovoltaica y la energía eólica. Esto también es de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el potencial de generación de energías renovables en América Latina. Las no convencionales pueden ver cómo ocupan cada vez creciente espacio. Hay territorios que están marcados como aquí está el potencial. En el caso nuestro es evidente que en el norte es la energía solar, en el sur la energía eólica. Y esto explica por qué estos son los territorios donde es potencialmente atractiva la instalación de plantas de hidrógeno verde. Les voy a explicar por qué exactamente, pero un poquito más adelante. Hay mucha presión global desde el punto de vista de la inversión, ¿sí? Ahí pueden ver algún texto que les puse como de la capacidad instalada para energía eólica creciendo un 400%, para energía fotovoltaica 29.000% en América Latina solo en 6 años, y esto es antes de la pandemia, antes de la guerra con Ucrania. Este es el sector que más ha crecido en general en términos de inversiones. Y como a los rankings les gusta hacernos competir por países, y nosotros somos un país especialmente bien portado en esos rankings, a pesar de que el diario financiero hoy día haya dicho que no, pero lo cierto es que nosotros seguimos siendo como el país emblema, ya sabemos todos por qué, de este tipo de modelo, estamos como en el top 10 de país atractivo para la inversión en renovables. Necesito hacer una digresión de que somos un país atractivo también para minerales de la transición. Minerales que son los necesarios para generar baterías, en el caso del litio, y redes de transmisión en el caso del cobre. O sea, somos el país, como ahí dice, el top de todo lo que se está requiriendo en términos de transición energética global del paso de combustibles fósiles a electrificación o a otros combustibles. Discúlpenlo muy rápido que voy, porque tengo 20 minutos para decirlo todo. Pueden ver en esta foto el emblema de esta tendencia, ¿sí? Sánchez, el presidente de España, diciendo en la última cumbre, anterior a la última cumbre de relación Unión Europea y América Latina, en España dijo esto: el litio y el hidrógeno verde chilenos ayudarán a la autonomía energética estratégica europea. Esto tiene una contradicción flagrante en el seno de la afirmación. Hablar de autonomía cuando se está dependiendo de lo que te provee otro es por lo menos paradójico. Pero también es cierto que eso es lo que ha marcado la tendencia de lo que nosotros llamamos colonialismo extractivista, que es básicamente que el empuje y el impulso principal al desarrollo de estas nuevas fuentes viene de la necesidad de la demanda energética desde Europa, ¿sí? Lo que está ocurriendo en la transición energética es un fenómeno geopolítico. No es que cada país esté buscando resolver cómo satisface y resuelve el problema de transitar de combustibles fósiles a otras fuentes en su propia matriz energética, sino que globalmente el mercado global se está desplazando hacia ese lugar para poder seguir siendo un mercado global orientado al crecimiento. Específicamente el hidrógeno es un elemento químico que se puede convertir en vector energético, no es una fuente de energía en sí misma, es un algo que la almacena, ¿sí? No es una energía así, sino que tenemos que hacer algo para que exista, entonces requiere una energía anterior. Esto ya es bastante curioso, ¿no? Porque uno supone que una fuente de energía es algo que uno puede obtener directamente, como el sol o el viento, pero el hidrógeno no es eso, el hidrógeno es algo que hay que producir, y para producirlo hay que ponerle energía, ¿sí? Y hablamos de que es un hidrógeno verde cuando esta energía que hay que ponerle viene de energías renovables no convencionales como la eólica y la solar. Para obtener el hidrógeno hay que separarlo molecularmente de donde se encuentre, y donde se encuentra mayoritariamente es en el agua, y donde tenemos mucha agua es en el mar. Por lo tanto, para producir hidrógeno verde hay que hacer dos procesos. En primer lugar, hay que desalar el agua, ¿sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Tomar el agua del mar y sacarle la sal.
No va a quedar perfecta, pero ahí va a estar. Eso es una agua purificada y el problema que tenemos es, ¿y dónde queda la salmuera? ¿Y qué se hace con la salmuera? No tenemos norma de salmuera. Ese es un primer asunto. Esa primera fase con problemática es el agua, ¿sí? Hay que purificarla y en algún lugar hay que dejar esa sal. Y luego lo que hay que hacer con esa agua purificada es romper la molécula. Y para poder romperla hay que poner electricidad. Eso se llama electrólisis. Y esa electricidad tiene que salir de alguna parte. En particular en el norte la están pensando desde paneles fotovoltaicos y en el sur desde molinos eólicos, aerogeneradores. Para eso es necesario instalar en primer lugar estas plantas. Ese es otro problema. ¿Dónde se van a instalar esas plantas? Los materiales que requieren esas plantas, los impactos de esas plantas. Y por otro lado, la legítima pregunta de los mismos territorios, ¿y por qué no usamos la energía de esas plantas directamente para las necesidades de quienes vivimos allí? En vez de estar usando esa energía para hacer electrólisis, para hacer un hidrógeno, que como ven en ese gráfico, está orientado a la producción de otra cosa, que es en particular amoníaco y metanol y combustibles sintéticos. Amoníaco para la agricultura industrial, metanol y combustibles sintéticos para la gran industria, ¿sí? No tiene todavía, no está demostrado en ninguna parte del mundo, un uso doméstico. Este es un problema enorme, porque significa que todo lo que se produzca va a estar orientado a una industria muy grande y nuestro país y toda América Latina no tiene esas industrias tan grandes. Bueno, sí, más que nosotros, pero Brasil, Colombia, en fin. Pero principalmente quienes necesitan esa energía son los países europeos donde está la industria del acero, donde está toda la industria. La gran industria mundial es la que necesita esto. Entonces, el problema adicional es que si hay que llevar el hidrógeno desde aquí hacia allá, hay que llevarlo en barco, que obviamente también van a estar combustible, ¿cierto? Y va a haber que almacenarlo también, y va a haber que aprender a manejarlo. Y hay que tener mucho ojo acá, porque el hidrógeno es inoloro y transparente, entonces hay que gestionarlo de alguna forma. Es volátil, entonces se dispersa, no es tan eficiente, es inflamable, hay que manejarlo con muchísimo cuidado, ¿sí? Entonces, hay varios puntos como de fuga dentro de esta producción que lo hacen algo que es difícil de gestionar, costoso ambientalmente y con un alto impacto social. Y además pasa una cosa, la tecnología para desarrollar esto es bastante incipiente. No se condice el desarrollo incipiente de la tecnología y la falta de información con la potencialidad de los impactos y el volumen de las inversiones. Hay varios investigadores, me voy a incluir aquí, investigadores que incluyen economistas, científicos y sociedad civil, que estamos diciendo hace un rato que esto es altamente especulativo, ¿sí? Se ha desarrollado una enorme cantidad de publicidad y de inversiones directas para el desarrollo de algo que todavía no se sabe bien cómo va a funcionar ni cuáles van a ser los costos. Falta un montón de información. De hecho, nos hemos enterado no hace mucho que en Dinamarca ya se detuvo la inversión al menos al sector transporte, se estaba sucediendo muchísimo el desarrollo de esto, ya se sabe que esto no está funcionando para los trenes, en Alemania tampoco, todavía está funcionando en la industria siderúrgica en otros formatos, no es el hidrógeno verde con energía renovable, sino el hidrógeno que se produce con gas, ahí todavía, pero todavía no es mayoritario, todavía sigue siendo predominante la industria fósil. Entonces, la solución no pasa solo por acá, así como tampoco pasa solo por la electrificación. Bueno, esto es lo que les decía, si voy a pasar rápido por razón de tiempo. La electrólisis funciona así, para generar 1 kilo de hidrógeno verde se requieren 10 litros de agua desmineralizada aproximadamente. En el tema de uso de suelo, para 1 megawatt de electricidad se requiere energía solar 2 a 4 hectáreas de paneles fotovoltaicos, 10 a 30 hectáreas de aerogeneradores, son volúmenes grandes, ¿sí? Y en casa hace unos 2 años hemos hecho un informe que ahora pronto estaremos como en condición de difundir, que es un cálculo de escenarios de producción de hidrógeno verde y costos de materiales, en general materiales, es decir, el metabolismo de este proceso, en varios escenarios energéticos, como 50% solar, 40% eólico, 10 hidroeléctrico, 75% solar, 25% eólico, 100% solar. Y en todos los casos nos dan unas cifras abrumadoras de consumos de materiales, de energía, de otros elementos, en fin. O sea, necesitamos para 25 gigawatts, que es como el escenario bueno, 400.000 hectáreas de superficie, más o menos, al momento de la tecnología que tenemos ahora y en la escala que se está pensando. Necesito hacer una digresión aquí. Nosotros no estamos diciendo que estemos en contra del desarrollo tecnológico o de la creación tecnológica en sí mismo. Estamos poniendo en cuestión la escala, el sentido, el destino y los impactos. Ese es el punto. ¿Para quién y para qué es esto? Y además, ¿cuál es el costo real que va a tener? ¿Sí? Y si es realmente tan eficiente como se propone.
Por esto les digo que en el fondo todo depende del tamaño, la característica y la ley de influencia de los proyectos. De eso depende básicamente. O sea, una planta pequeña tiene un impacto distinto que una planta grande y cómo se produzca eso y cómo se gestione también. De acuerdo a lo que hemos podido observar de lo que aparece en los discursos de las comunidades sobre cuáles son las principales incertidumbres, hay varios elementos críticos. La potencial afectación del ecosistema costero por cambio en la salinidad, la incertidumbre sobre las salmueras, como les decía, la afectación de trayectoria de zona de nidificación de aves. Las aves se encandilan con los paneles y se pegan con las aspas. Eso es lo que pasa. No reconocen eso, es demasiado extraño para su trayectoria. Da potencial afectación de napas subterráneas, no porque se saque el agua, sino porque se perfora y se rompa donde están allí. Lo mismo nos decían en Magallanes, la potencial afectación del pompón de turbera, la incertidumbre en la gestión y manejo de residuos, porque también en algún minuto las aerogeneradores se rompen, fallan, dónde van a quedar las aspas, dónde van a quedar los paneles, qué va a pasar con esa batería. También hay incertidumbre en relación a los empleos. Siempre llegan estas empresas diciendo que va a haber mucho empleo, pero claro, hay empleo durante la fase de construcción y después se van y queda ahí. Eso ya se sabe de la gran industria extractiva. Entonces la cuestión es qué va a pasar con esa mano de obra temporal y además dónde van a vivir todas esas personas que lleguen a trabajar. ¿Va a haber una calificación? Todo este tipo de procesos, además, después que está instalado, son bastante automatizados, entonces no va a haber gente que se necesite allí, entonces puede también generarse una burbuja en términos de empleo y capacitaciones. Va a haber presión sobre la infraestructura urbana, legítimamente la gente en San Gregorio, por ejemplo, se preguntará dónde va a estar toda esta gente, no hay suficientes servicios públicos, nos decía la alcaldesa en una ocasión que fuimos. Es un tema. Y va a haber una distribución desigual de costos y beneficios. Efectivamente, esta producción, como todo gran proyecto extractivo, concentra la riqueza en uno y los costos y la vulnerabilidad en otros. Es un problema, sobre todo si el destino principal es la exportación. Y también hay incertidumbre sobre cuáles van a ser los beneficios directos en los territorios. Es decir, yo podría decir personalmente que tengo la intuición de que en general los proyectos extractivos dejan pocos beneficios, pero en este caso ni siquiera eso se sabe muy bien. ¿Sí? Eh, Existen también normativas asociadas al hidrógeno, un par, pero en general tampoco es que haya un gran despliegue institucional que sea capaz de contener estos costos o que sea capaz de mitigarlo o que sea capaz de evaluarlo, precisamente porque todo es muy incipiente. Entonces, si bien está definido como sustancia peligrosa, se reconoce su condición de combustible y entonces uno podría derivar que en los reglamentos asociados a manipulación, transporte, almacenamiento y disposición de esta sustancia deberían aplicar. Lo cierto es que es una sustancia que conocemos poco y seguramente requerirá un marco normativo más fuerte. Recién salió no hace mucho unas disposiciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para esto, pero es todo muy recién y todo muy encima de la presión al desarrollo de este energético común a priori. Es algo así como, tenemos que tener hidrógeno sí o sí y ajustémoslo todo en función de esa condición de obviedad. ¿Sí? Entonces, antes de la pregunta de para qué, por qué había que hacer esto, está como no, mira, hay que hacerlo y todo debe ajustarse para allá. Ese es el problema que estamos teniendo. Hay una narrativa muy fuerte del desarrollo de estos energéticos y cuando uno se pone en una posición crítica, sobre todo porque es una energía verde, libre de emisiones, el discurso en general es como, bueno, no les gusta nada, así como, ¿qué hacemos entonces? Y la cuestión es que entonces tenemos que pensar en que queremos transición energética, pero no así. ¿Sí? Que esta no es la forma de la transición. Este sector que le encanta decir que no es la forma, claro, no es la forma, definitivamente esta no es la forma. La solución de la electrificación es suficiente también. eh, Según esta proyección, solamente el 50% del consumo global se puede resolver con electricidad. Sí hay que desarrollar otros energéticos, pero no de esta manera. Y es una transición que ignora los problemas de crecimiento sostenido de la demanda de energía. Va a llamar verde, va a ponerle el nombre de verde a la perpetuación de los modelos históricos de extracción, de destrucción ecosistémica y esa reforma colonialista y patriarcal, querría yo decir, de entender la energía. ¿Por qué estoy diciendo colonialista y patriarcal? Porque no se está entendiendo la energía como un insumo y como un derecho necesario para la reproducción de la vida. ¿Sí? No estamos mirando la energía como la energía que hace falta para alimentarnos en la casa, para calefaccionarnos en estos momentos de temperaturas críticas, para enfriar y calentar, para cocinar. No se está pensando así como en la escala de los micro, sino que se está pensando en la escala de la gran demanda energética, que en una idea de crecimiento sostenido e infinito no va a parar de crecer. Entonces necesitamos como darle una vuelta completa a lo que entendemos por energía y cuál es el sentido de la producción. ¿Cómo quede de tiempo, Karina? Tengo 1 minuto o 0. Ya, 1 minuto y estamos. 1 minuto. Yo quería decir también y honrar el hecho de que esta conversación
felizmente no solo está ocurriendo aquí, está ocurriendo en gran y diversidad de territorios que también están viéndose afectados con el potencial desarrollo de energías verdes. Ocurre en el norte global y en el sur. Conocemos comunidades de España que están defendiéndose de estos megaproyectos y al mismo tiempo promoviendo comunidades energéticas, sobre todo en territorios como el País Vasco. También sabemos que aquí en Colombia, en Bogotá, hay una enorme cantidad de comunidades, de energías comunitarias, más preciso, comunidades que se han organizado para producir y generar su propia energía, y también reconociendo que la ciudad no es el único modo de vida posible, que existe una enorme ruralidad, gran cantidad de personas que no tienen acceso a unos mínimos de cobertura energética, y que la solución no necesariamente es hegemonizar la ciudad y expandirla, sino enriquecer y dignificar a aquellas comunidades que ya están en los territorios necesitando energía hoy, y su solución no tiene por qué ser irse a la ciudad, sino cómo vivir mejor y vivir bien y de forma autónoma en esos territorios. De eso hay muchísimas experiencias. Quiero mencionar a Juntas Pueblo Solar, que en Puerto Rico es capaz de generar su propia energía y son capaces de resistir los cortes de luz de los huracanes. Ellos siguen teniendo energía. Aquí en Colombia, en Santander y en varios territorios hay biodigestores comunitarios que permiten tener calefacción, cocinar y cubrir las necesidades reproductivas básicas. Experiencias de este tipo hay, son muchas. Todas parecen que fueran demasiado pequeñas para formar parte de una gran política energética, pero la vida humana se sostiene de esas acciones pequeñas también. La posibilidad de atravesar el cambio climático y de resistir en estos términos también pasa por recuperar las micropolíticas de la energía que están ocurriendo en todos los territorios, que nos pueden inspirar para los diseños de qué es lo que hace falta hacer y coordinar a escala regional y global. Eso. Gracias. Perdón lo corriendo. Gracias, Paz. Estamos justitos con el tiempo. Agradecemos tu presentación. Ahora vamos a dar pase al siguiente expositor, Rodrigo Vallejos, que nos va a exponer hidrógeno verde no tan verde, la planta de hidrógeno verde en Quilicura y su falta de regulación. Bueno, Rodrigo es integrante de la agrupación Resistencia Socioambiental de Quilicura, es presidente de la Fundación Chile Sin Ecocidio y es integrante también, por supuesto, de la Red Plurinacional de Humedales. Rodrigo, te dejo para... El micrófono es todo tuyo. Por ahí estás, ahí te veo. Gracias. Voy a proyectar. Ya. Ya. Hola, buenas. Mi nombre es Rodrigo Vallejos, como ya presentó Karina, integrante de la Red Plurinacional de Humedales, y me invitaron a este seminario para exponer qué sucede, ¿no es cierto?, en Quilicura con la planta de hidrógeno verde. Primero, ¿qué es el hidrógeno verde y en qué se diferencia con los otros tipos de hidrógeno? El hidrógeno verde es el hidrógeno que se produce en base al uso de energías renovables para, eh, para poder producir la electrólisis, que significa dividir el agua molecularmente, como señalaba Paz, del oxígeno y también del hidrógeno. Hay otros tipos de producir hidrógeno, como está el hidrógeno azul, que se usa gas natural para poder, ¿no es cierto?, inyectar la electrólisis y generar la energía en la electrólisis, o también está el hidrógeno gris, que usa hidrocarburos para su generación. El hidrógeno verde hay que comprender que no solamente implica el proceso de electrólisis, sino que también implica toda una infraestructura que implica otros proyectos asociados a la producción del hidrógeno verde, como el uso de energías renovables, tanto hidráulica, solar o eólica. Hay que entender eso, que es importante que si no tiene energía renovable no se le puede llamar hidrógeno verde, porque o si no es hidrógeno azul o hidrógeno gris o hidrógeno rojo o hidrógeno amarillo o hidrógeno de cualquier otro color. Pero uno de los requisitos principales para el hidrógeno verde, para la producción de hidrógeno verde, es que provenga la energía desde fuentes renovables. Y también implica el uso de agua y también el uso de infraestructura, como carreteras, puertos, bodegaje, camiones, etc. Bueno, aquí está la electrólisis, que es un proceso físico-químico muy antiguo, ¿no es cierto?, que implica en que la inyección, ¿no es cierto?, de un ánodo y un cátodo
dentro del agua, se le descarga una energía eléctrica y divide la molécula del agua en hidrógeno y en oxígeno. Por lo que la producción del hidrógeno verde no solamente tiene como producto el hidrógeno como combustible, sino que también el oxígeno que se ocupa para diferentes producciones industriales y también para la medicina, o sea, para la gente, ¿no es cierto?, que necesita oxígeno cuando tiene alguna enfermedad, y también produce amoníaco dentro de esta reacción química, que también es ocupado como fertilizante, por lo que hay que entender que también es un tema importante que sería importante que algún otro expositor más científico lo pueda resolver, que al vender el hidrógeno, por ejemplo, Chile que le vende el hidrógeno a Europa, no solamente le está vendiendo el hidrógeno, le está vendiendo también una molécula de agua dividida en hidrógeno, porque el hidrógeno luego de pasar en el motor de hidrógeno se vuelve a transformar en agua porque el hidrógeno se vuelve a oxidar. Bueno, ahí sería importante que algún otro expositor que sea más químico pueda resolver eso, porque eso es un punto muy preocupante, de que Chile quizás esté vendiendo agua, esté ofreciendo agua a Europa con el nombre de hidrógeno verde, sin darnos cuenta, no esté vendiendo también la perdiz diciendo, no, el hidrógeno verde es lo mejor, es el mejor combustible, etcétera, pero también está vendiendo agua. Y ya sabemos la escasez hídrica que está viviendo nuestro país. El caso de Quilicura. En Quilicura ya hace aproximadamente un mes se instaló lo que Walmart y Engie llamaron como la primera planta de hidrógeno verde de Latinoamérica. No sé si será la primera, pero así es como la promovieron. Bueno, ante esto, como organización ambiental, Resistencia Socioambiental Quilicura, comenzamos, y también en conjunto a otras organizaciones, generamos un comunicado de que esta situación nos preocupaba porque el proyecto no se le había informado a nadie en la comunidad, ya que Quilicura es una comuna altamente saturada en industrias y también en muchos conflictos socioambientales, por lo que hicimos un comunicado para poder mandarlos a los medios de comunicación y poder expresar nuestra molestia y nuestra preocupación respecto a la instalación de esta planta de hidrógeno verde sin haberle avisado a nadie. Solamente nos enteramos por redes, ¿no es cierto?, que estaba la presidenta Bachelet, estaba la alcaldesa de Quilicura, estaba también el ministro de Hacienda, el ministro de Energía, estaban todos felices inaugurando la primera planta de hidrógeno verde de Latinoamérica. Pero ahí, ¿no es cierto?, mandamos el comunicado a los diferentes medios como interferencia o el desconcierto, donde denunciamos que esta planta de hidrógeno verde de Walmart no utilizaría exclusivamente energía desde fuentes renovables, luego de la revisión de la consulta de pertinencia que presentaron. Ya es que es un proyecto que tampoco se presentó por Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Bueno, ¿dónde se ubica la planta de hidrógeno verde en Quilicura? Se instala, bueno, ¿dónde está Quilicura? Quilicura está al norte de Santiago, de la región metropolitana, cerca de Lampa, Colina, de Renca, y está instalada acá en Panamericana. Quilicura es un sector industrial de más de 1.600 hectáreas de industrias, donde tenemos industrias como Oxyquim, también el Becron, está Google, también hay mucho tema de data centers involucrado en la comuna, está la CCU. Entonces, si quieren ver la planta de hidrógeno verde, se la voy a mostrar aquí en un videito que hizo el propio... Espera un segundo. Ya, ahí sí.
Rodrigo, ¿el video no tiene sonido? ¿No se ve, no se escucha el sonido del video? No, no se No. escucha el sonido del video. Ya, bueno, pero esa más bien se puede apreciar un poco la planta de hidrógeno que está en Quilicura, y lo que pretenden hacer es, como se ve acá, baterías para las grúas horquillas que utilizan dentro del centro de distribución de Walmart en Quilicura. Ya. Eso es la planta de hidrógeno verde. Bueno, ahí se ve, así la presentaron, esa es su, su letrero, ¿no es cierto? Que la presentaron con bombo y platillo. Bueno, ¿y cuál es el principal problema de este proyecto? Es un proyecto que no utiliza mucha agua tampoco en comparación a otros proyectos que están en Quilicura. Ocupa 22 litros de agua por hora. em, pero de esas 22 litros de agua solamente utilizan 11 litros de agua para la electrólisis. Esos otros 11 litros supuestamente lo van a botar al alcantarillado, por lo que estos 22 litros, ¿no es cierto?, solamente utilizan la mitad. Por lo que también, en consideración a la desalinización del agua, después viene otro proceso de desmineralización del agua. Por lo que no solamente, ¿no es cierto?, se ocupa el agua desmineralizada. Antes de la producción de la electrólisis también le quitan otros componentes al agua. Y eso es el caso, por ejemplo, que sucede en Quilicura, que van a desmineralizar el agua. Y esta agua, por suerte, lo que estuvimos viendo no era que gastaran agua de las mismas napas subterráneas que ya están altamente explotadas, sino que iban a ocupar desde la red de aguas andinas. El proyecto fue presentado por una consulta de pertinencia que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 27 de marzo del 2020. Perdón, en diciembre del 2019, a través de una consulta de pertinencia, para modificar el proyecto para modificar la resolución de calificación ambiental de reconversión al frío del centro de distribución LTS de Walmart. Así se llama el proyecto. Bueno, este proyecto, ¿no es cierto?, no fue sometido a evaluación de impacto ambiental, pero sí es una modificación al sistema o a una resolución de calificación ambiental previa, que había sido presentada en el año 2014. Dentro de esta consulta de pertinencia, ellos no aclaran desde dónde van a utilizar la energía para poder sustentar la electrólisis para la producción del hidrógeno verde, sino que ellos solamente hablan de que ellos tienen un convenio con Chilectra, y que van a ocupar, ¿no es cierto?, la energía de Chilectra actualmente en él, por lo que la energía que utilizan es del Sistema Eléctrico Nacional. Y el Sistema Eléctrico Nacional no tiene no es 100% de energía, de fuente de energía renovable, sino que solamente al 43%, ahora en mayo, alcanzó un pic de energía renovable, al 43%, y eso en general en el año solamente se ha utilizado 36,6% de matriz de energía renovable, es decir, energía hidroeléctrica, energía eólica y energía solar. Entonces, ¿cuál es el problema, los problemas de esta planta de hidrógeno verde? Uno de sus principales problemas y los que más nos molestó como organización ambiental es que no tuvieron evaluación ambiental. Por lo que no nos pudimos enterar a tiempo, ni participar tampoco, ingresar a observaciones, ni generar ningún ruido previo antes de la instalación de la planta de hidrógeno verde en Quilicura. No se sometió a sistema de evaluación ambiental debido a que la legislación nacional hoy en la actualidad se encuentra desactualizada en cuanto a los proyectos de hidrógeno verde. Por lo que, bueno, ahí voy a señalar aquí cuáles son las conclusiones. Por lo que este proyecto, ¿no es cierto?, no tuvo ningún ingreso por tipología de sistema de evaluación de impacto ambiental. También se generó un lavado verde por parte de Walmart al presentar el proyecto como una planta de hidrógeno verde, cuando no tenemos certezas, ni ellos tampoco han comprobado a través de algún medio público que ellos utilicen alguna energía de fuente renovable. Ni siquiera en el video
que le estaba mostrando, ellos señalan que utilizan alguna energía de fuentes renovables. No hablan de que utilicen tampoco una planta de energía solar o paneles solares. Uno busca también en imágenes o puede ir afuera de la misma centro de distribución y no tienen paneles solares para poder abastecer este centro de distribución, esta planta de hidrógeno verde. Y también el otro problema es la ubicación, ya que Quilicura es una comuna altamente saturada. Es una comuna altamente saturada con más de 1.600 hectáreas de industrias. Es el corredor industrial más grande de Chile, el segundo más grande de Latinoamérica, donde tenemos, somos la comuna número 22 con mayor concentración de material particulado fino 2.5 dentro de Latinoamérica, por lo que los conflictos ambientales en Quilicura son muchos. Por lo que se nos instale una planta de hidrógeno verde sin que le pregunten a nadie, nos parece obsceno. También entender que las plantas de hidrógeno verde ponen en peligro algunos ecosistemas, ya sea humedales, porque para la producción de hidrógeno verde se necesita agua y los ecosistemas que más se ven vulnerados por la extracción de agua son los humedales. Y también otros ecosistemas como cerros. En Quilicura tenemos el caso del Cerro San Ignacio, que es un área de preservación ecológica señalada por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y que el año pasado se le aprobó un proyecto de 114 hectáreas de paneles fotovoltaicos, que se llama el proyecto Parque Hugo Lorenzo. A pesar de que es un área de preservación ecológica, se le instaló un proyecto, ¿no es cierto?, de paneles fotovoltaicos para generar electricidad, por lo que generalmente, ¿no es cierto?, uno tiende a pensar que tanto la energía eólica o solar pueden ser sumamente beneficiosas, pero hoy en la actualidad no se están evaluando los reales riesgos que implican la construcción de estos parques solares y parques eólicos. Por lo que, en conclusión, ¿qué es lo que le falta al hidrógeno verde hoy en la actualidad, aparte de todos los problemas que pueda generar? Y que hoy en la actualidad es una negligencia por parte del gobierno estar promoviendo el hidrógeno verde sin una regulación. Por lo que es necesario una nueva tipología de la ley 19.300, ya sea en el artículo 10 o en el artículo 11 por declaración de impacto ambiental, que sea específico con respecto a los proyectos de hidrógeno verde que deban ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. También actualización de la regulación sectorial, es decir, tanto para la entrega de permisos de energía, salud, transporte, etcétera, por lo que es necesario que se actualicen esas legislaciones también. Una ley de greenwashing, regular la propaganda verde en caso de que los proyectos no sean realmente verdes, como en el caso de Quilicura, y también una estrategia de ordenamiento territorial en base de dónde se pretende proyectar, ¿no es cierto?, el hidrógeno verde. No hay una real evaluación de los impactos territoriales que podría generar la construcción de la infraestructura, de las plantas de hidrógeno verde y todo lo asociado a ello, como lo que está pasando, ¿no es cierto?, ahora en Magallanes, que no se le consulta a nadie. Por lo que eso es algo necesario, por lo que en esto dejo como propuesta, ¿no es cierto?, invitar a todos a construir y presionar al Congreso a generar una legislación en torno al hidrógeno verde, ya sea puede ser más acotada o una ley general de hidrógeno verde. Y bueno, como señalaba Paz hace un momento, hasta los mismos, pareciera que el hidrógeno verde a los únicos que beneficia es a los europeos, ya que Chile transporta el hidrógeno a Europa, pero hasta ellos mismos se están arrepintiendo de usarlo. Ya vimos el caso del tren de hidrógeno en Alemania, que fracasó porque eran mucho más caros que los trenes eléctricos, y también ahora Dinamarca también se arrepintió de utilizar el hidrógeno verde. Eso, gracias. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a la siguiente expositora, Gabriela Gallardo. Ella es miembro de la Secretaría Ejecutiva del Panel Ciudadano sobre Hidrógeno Verde en Magallanes. Es coordinadora de la Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco y miembro de la Secretaría, bueno,
así lo dije, ejecutiva del panel ciudadano sobre hidrógeno verde. Gabriela, perdón, dije Gallardo Garrido, lo siento, disculpa. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Karina, muchas gracias por esta invitación. Han estado muy interesantes las primeras presentaciones, así que ojalá que nos esperen una buena discusión. Yo no tengo ni una presentación, solo vengo a contarles en qué hemos estado en Magallanes, desde una articulación de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, que hemos estado preocupados, digamos, en torno a la instalación de esta industria en nuestra región de Magallanes. Entonces les vengo a contar una iniciativa que ha sido promovida desde la Asociación de Investigadores Museo de Historia Natural Río Seco, quien abre, digamos, un espacio para generar una plataforma autónoma de incidencia desde la ciudadanía y desde la academia, ¿cierto?, para principalmente diseñar e implementar estrategias de incidencia en el contexto de la agenda tanto regional como nacional asociada a la instalación de la industria del hidrógeno. Y también tiene otra arista que tiene que ver con la creación de una programación cultural para promover, transmitir conocimiento ciudadano, digamos, en torno a los distintos ciclos de producción capitalista que ha tenido la región de Magallanes a lo largo de su historia, digamos, desde la industria peletera hasta llegar a la actual y súper incipiente industria del hidrógeno verde. Esta es una iniciativa que se llama Según el favor del viento, Imaginarios del impacto de la industria del hidrógeno verde en Fuego Patagonia, y es una iniciativa de 2 años que está financiada por la Fundación Open Society. Habiendo dicho esto, quiero comentarles cómo estamos constituidos. Nosotros comenzamos un trabajo de articulación a partir de mayo de este año, constituyendo primeramente una secretaría ejecutiva, donde estoy yo como parte del equipo. Se encuentra la secretaria ejecutiva, que es Gabriela Simonetti, y el coordinador, que es Inti González, trabajando con un equipo de comunicaciones y con el apoyo de el Museo de Historia Natural Río Seco como asociación, y durante este primer periodo hasta la salida pública, digamos, del panel, que fue el pasado agosto, 21 de agosto del 2023, hemos estado trabajando en bueno, congregar a las distintas organizaciones, establecer un relato común, ¿cierto?, en torno a esta materia, porque entendiendo que toda esta industria llegó, al igual que If y sus Ferraris, a 300 kilómetros por hora, muy rápidamente. Nadie entendía muy bien qué era lo que esto significaba, entonces ni siquiera había dentro de las mismas organizaciones que estaban vinculadas, digamos, a temáticas socioambientales, una postura común, ¿no? Entonces tuvimos un tiempo primero de socializar, digamos, desde lo más básico, cómo se produce esto, hasta ir evaluando cuáles son los instrumentos actuales que tiene el gobierno para implementar las distintas políticas y de dónde y cómo se están articulando las distintas acciones a nivel regional. Y en la actualidad somos un panel ciudadano de hidrógeno verde, constituido por 14 organizaciones de la sociedad civil, con presencia territorial aquí en la región de Magallanes. A ese grupo de organizaciones se adhiere un grupo de asesores expertos de las diversas áreas del conocimiento, desde, digamos, desde el área de la sociología hasta expertos en temáticas de suelo, por ejemplo. Y además hemos ido formando alianzas estratégicas, tanto con organizaciones como también gremios, tanto nacionales como internacionales, y todo esto es digamos, una articulación que está en constante crecimiento, y esa es la idea, es ir sumando cada vez más organizaciones y más alianzas y más académicos a observar este proceso. ¿Cuál es la finalidad? Digamos, es relevar en esta discusión pública, ¿cierto?, los aspectos ambientales, sociales y económicos que implicaría la instalación de esta industria.
En ese contexto, y habiendo dicho esto, creo que todos convenimos aquí que evidentemente existe esta necesidad de descarbonizar la materia energética a escala global. Eso, estamos todos de acuerdo con eso. También sabemos que es una urgencia, pero que debemos tomar este desafío, digamos, con por lo menos, digamos, una planificación estratégica, con pertinencia territorial y contemplando tanto la conservación de los territorios, de su biodiversidad, de las distintas formas de vida, contemplando participación ciudadana, informada, descentralizada, ¿cierto? Con criterios de equidad social, sino, digamos, cualquier implementación de este tipo de políticas y acciones va en desmedro de realmente generar un cambio y transitar hacia un recambio de la matriz energética, ¿no? Como lo expresa también el IPCC, ¿cierto? Donde explícitamente se declara que existe una interdependencia entre el clima, la biodiversidad y el bienestar humano. Por tanto, cualquier solución que se busque dar a la crisis climática en su totalidad no puede ir en desmedro de las otras crisis que también estamos enfrentando. No hay que olvidar que también estamos enfrentando una crisis de extinción de especies y bueno, también hay una crisis de contaminación a nivel global. Eso por una parte. Entonces, creemos, y por lo que hemos estado evaluando, que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que fue publicada, ¿cierto?, en el año 2020, que este gobierno la ha impulsado y que busca establecer y plantear, digamos, que Chile sea uno de los productores más competitivos a nivel mundial de hidrógeno verde para el año 2020, y teniendo a Magallanes como uno de sus principales polos productivos, y además, ¿cierto?, con principalmente la inversión de todas estas industrias destinada principalmente a la exportación. La verdad es que genera otro ámbito de preocupación, porque no lo decimos nosotros, lo dicen expertos a nivel internacional también, como este grupo de científicos que están asociados en la Hydrogen Scientific Coalition, donde ellos plantean que es urgente, por supuesto, cambiar la matriz energética, pero aconsejan, si es que se toma la decisión de utilizar el hidrógeno verde, que los países debiesen enfocarse primeramente en descarbonizar sus propias matrices energéticas, antes de considerar la exportación de este producto, porque también, y ahí después podemos discutirlo más y sería súper interesante, la verdad es que el hidrógeno verde hay que fabricarlo, ¿cierto? De acuerdo a lo que explicaban los otros expositores anteriormente, y para su fabricación se gasta mucha energía, y también al almacenarlo se pierde mucha energía, por tanto no es un combustible, digamos, eficiente. Dentro de todo este contexto y dentro de todo el proceso, digamos, de establecimiento de posturas dentro de todas las organizaciones que conformamos el panel, hemos elaborado una carta que fue dirigida al gobernador Jorge Flies en nuestra primera salida pública, con solicitud para que ésta sea presentada en el Comité Estratégico de Hidrógeno que organizó, digamos, y está liderando el gobierno. Y ahí establecimos ciertos puntos que nos parecen críticos de conocer, digamos, previo a que se promocione esta industria como se ha estado haciendo hasta el momento. Específicamente, lo que nosotros solicitamos en ese momento era una moratoria, digamos, a la promoción de esta industria, entendiendo que habían por lo menos 4 aspectos claves que no estaban siendo abordados y no estaban identificados dentro de esta estrategia, ni siquiera no en la estrategia nacional, ni tampoco en el plan de acción que está en construcción.
y estos son, por ejemplo, de cuál es la escala de intervención que se requiere para alcanzar esa meta productiva, porque convengamos que al parecer el negocio es rentable y la meta de Chile es generar el hidrógeno verde más competitivo del mercado, ¿cierto?, al 2050. Por tanto, al parecer el negocio es rentable solo al tener grandes extensiones de parques eólicos para la producción de hidrógeno verde. Si tenemos pocas industrias, ya no podríamos ser productores de algo tan pequeño, o sea, de un producto tan barato, ¿no? que es lo competitivo que nos posicionaría en este mercado internacional. Entonces, desconocemos la escala, sabemos, mediante las distintas presentaciones que se han hecho en los planes de acción, en los planes Transforma Corfo, que más o menos se encuentran desarrollando y evaluando proyectos de instalación, más o menos 12 empresas en la región de Magallanes. El 80% de ellas estarían ubicados en la comuna de San Gregorio y Laguna Blanca, donde lo más crítico, digamos, es que abarcarían prácticamente la totalidad de los ecosistemas que son de pastizales, que es importante mencionar también que son los ecosistemas menos protegidos dentro de la red de áreas protegidas del Estado. También ahí se genera una problemática mayor. Tampoco sabemos, por otra parte, cuáles son los impactos que generará esta industria en las comunidades y en los ecosistemas. Algo mencionaba Paz respecto a la comunidad de San Gregorio, por ejemplo, una de las que va a ser más intervenida con esta industria, o la que se plantea ser más intervenida por esta industria. Un tercer punto es cómo se resguarda el cumplimiento de los compromisos de democracia y justicia ambiental, ¿cierto? Cuáles son los usos que se le dará a este valor energético, ¿cierto?, a nivel regional, considerando la factibilidad técnica de esto, la eficiencia, los costos, la tasa de reemplazo de los combustibles fósiles actualmente en uso, considerando que prácticamente el 97% de la matriz energética regional depende de combustibles fósiles. Entonces, no existe un plan y una estrategia para que eso ocurra. En este sentido, digamos, la promoción de esta industria no es ni sostenible, ni mucho menos sustentable, por tanto es altamente riesgoso, ¿no? Por todo lo anterior se solicita, digamos, tener la posibilidad a nivel regional de discutir la compatibilidad del desarrollo socioterritorial, esperando con la instalación de la industria del hidrógeno verde sobre la base de la información socioambiental de los territorios que se podrían afectar con la actividad de la industria del hidrógeno, tener información de la prospectiva regional que incorpore escenarios, amenazas y riesgos, considerar, ¿cierto?, lo que ya mencioné, la escala mínima de intervención de esta industria para que sea viable como negocio de exportación y qué impactos y riesgos significa esto para el territorio, detalle de los proyectos que se visualizan en el territorio, cuántos, dónde, qué productos generarán, porque también convengamos que la mayor parte de los proyectos que se presentan aquí en Magallanes, por no decirlos todos, no estarían produciendo hidrógeno verde, sino que amoníaco para la exportación y otros metanol. Una visualización general del mapa y su afectación, evaluar la viabilidad social, ambiental, económica de esta industria con todos los proyectos contemplados en conjunto y no de manera individual por empresa o por actividad. Y robustecer, por supuesto, la institucionalidad ambiental, tanto en la modificación de instrumentos de evaluación de impacto, las capacidades técnicas de la evaluación, la fiscalización, considerando que es humanamente imposible que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la región sea capaz de analizar todos los proyectos que están en cartera, entendiendo la envergadura de cada uno de ellos. Así que creo que estoy como justa en el tiempo. Yo puedo después ahondar más en cómo opera la estructura de este panel, y desde ya los dejo igual invitados a seguir nuestras redes sociales, también panel H2 Magallanes en Instagram,
Así que ahí me quedo para que le dé la palabra al compañero Humberto. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por todo lo que nos cuentas, y al final va a haber un momento donde he estado recogiendo todas las preguntas para que podamos después al final comentar, responder y todo. Ya, entonces ahora vamos a darle el pase a nuestro siguiente expositor. Él, bueno, es Humberto Gómez, es investigador ciudadano, ingeniero agropecuario, ornitólogo viverista, y bueno, dice que principalmente es padre. Su presentación se denomina ¿Por qué preocuparnos sobre esta tecnología? Así que, Humberto, te dejo si compartes tú directamente o ahí me dices, si te ayudamos a Bueno, compartir. Está estoy la Andrea ahí al pendiente. tratando de compartir. Espera, voy acá. Mira. Déjame- ¿Pude compartir o no? No, no. No, No aún. no. Tienes Oh, que primero abrir la pantalla, dejar lista el material, poner compartir pantalla en el menú del Zoom. De ahí seleccionar tu presentación y presionar compartir. por participar. Ya, aquí voy. Y ahí poner ¿Sí? modo presentación. Y se pone lentito, pero el computador, pero bueno. Mm, Es lo que hay, pero ahí se fue para atrás, pues le voy a poner. No, mi señal aquí en mi casita no es tan buena. Eso, ahí sí. ahí se ve, perfecto. Ya bueno, voy a poner acá tiempo para que no me pase. Bien, entonces, bien. Bueno, gracias igual por la oportunidad de exponer lo que significa esta industria. Yo voy a hablar básicamente desde la Agrupación Ecológica Patagónica, desde un humedal urbano, que es el humedal Tres Puentes. ¿Cuál es la preocupación que nace desde el humedal? ¿Y el por qué? Básicamente estamos de acuerdo, todos los panelistas lo han dicho, que tenemos un problema en el planeta, y un problema grave. Nos estamos acercando cada vez más a una extinción masiva que nos va a involucrar a nosotros. Y nadie se da cuenta, por lo tanto hay que generar muchas acciones rápido, y también tenemos que cambiar la matriz. Obviamente eso tiene que ocurrir, y al principio aparece esta alternativa como importante y como súper atingente, porque dice hidrógeno verde, energía eólica. Entonces no nos preocupamos mucho al principio, porque llegaba a la región como una solución también para el planeta, y tenía sentido. ¿Qué es lo que no tenía sentido? En el caso mío, que asistió también a varias presentaciones, en el caso de la agrupación que conversamos siempre estos temas, quiere decir de que, o que quiero exponer acá, de que hay millones de variables, pero muchas, estas son algunas de las variables que salen en paper, en libros, en cualquier lugar, que hemos perdido mucha biodiversidad. Estamos perdiendo mamíferos, estamos perdiendo fauna, estamos perdiendo la vida, lo que está vivo en el planeta. Y ante este escenario del hidrógeno y lo que se conversa en esta región, siempre vemos las exposiciones de lo que es el hidrógeno, de lo que se va a transportar y cómo se transporta y cómo se va a operar, cómo funciona el hidrógeno verde como combustible, podría funcionar o no podría funcionar, qué es la energía eólica, y en ninguna presentación existe la resolución de entonces qué vamos a hacer con las especies que estamos condenando. La región no es distinta, entonces simplemente estamos abocándonos nuevamente a un problema o a una solución que puede agravar más el problema base. El problema base es que estamos perdiendo la vida. Y eso es un tema que no lo he visto en las presentaciones que se hacen acá en la región hasta el momento. ¿Cómo empieza esto? Bueno, el gobierno regional enseña esta nueva industria que podría tener un buen efecto y también podría solucionar en gran parte
el problema del planeta y vendría la solución desde la región de Magallanes. Estoy exponiendo tal cual lo observamos desde el inicio. El gobierno nacional exponiendo que podemos ser una solución a nivel mundial, también factible, probable, no lo sé, hay muchas variables que la han expuesto muy bien con nuestros compañeros aquí anteriormente. Muchos talleres en donde algunos nos han invitado, en otras no nos han convocado, puesto que este tema de la biodiversidad es como bastante desconocido, como bien lo mencionaban, esas interrogantes que no estamos siendo capaces de resolver y tampoco la estamos poniendo en la mesa ni tampoco la estamos discutiendo como tales. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Básicamente, Tres Puentes es este espacio que se ve en amarillo hacia la ciudad aérea, una foto desde un avión, y se ve el humedal, que tiene muchas especies, 108 especies hasta este minuto registradas, que vienen volando, caiquenes, cerca, se detectan, no muy al norte se detectan cóndores, flamencos, vienen y se van, 108 especies. No estamos hablando solamente de las que están en peligro de extinción, sino que estamos hablando de 108 especies que llegan al humedal Tres Puentes y se retiran. Algunas se retiran a la costa, pero muchas se trasladan desde nuestra ciudad. ¿Qué ocurre? Este es un pato cuarjual, es común, vamos a hablar de los patos, lo que vemos nosotros como ciudadanía en nuestro humedal. Un pato cuarjual que no ocupa el humedal todo el año. También probablemente a las costas se retira, algunos, y otros se agrupan quizás en otro sector costero también, quizás más al norte o más al sur. No sabemos, estamos especulando. No hay evaluaciones certeras. El caiquén, Cloefaga picta, hablamos de caiquén colorado, pero tenemos el caiquén y el canquén, dos gansos más que también se trasladan y se mueven en la región, se mueven en toda esta región, en distintos lugares, tanto así que en invierno me tocó ver hacia el sur llegar una bandada de 1000 individuos de esta especie, y obviamente se venían trasladando a algún lugar arrancando en la nieve. Hay movimiento también invernal, y de cantidades grandes. Otras especies como la golondrina, voy a mencionar la golondrina que acá, golondrina barranquera, la golondrina bermeja, la negra, la golondrina chilena, acá, y también se trasladan ahora en una distancia mucho mayor. O sea, se conectan con el resto del continente. Y esta ya es una foto planetaria que parece casi sacada de un libro de ciencia ficción, pero no es más que lo mismo que pasa muchas veces en Bahía Lomas, en donde los playeras se trasladan desde el hemisferio norte hasta también el humedal Tres Puentes. El humedal Tres Puentes también se detecta, se repito, pico recto, en menor cantidad, pero llega. Entonces se mueve en distintos lugares de la región. Se conecta el planeta, se conecta a la región, se conecta a la estepa, la Patagonia chilena con la Argentina, etcétera, el océano, a través de estas aves que nos dicen que el planeta es uno solo, que tiene una dinámica, que no la estamos resolviendo, que no la estamos observando. ¿Cómo aparece esta industria? No sabemos. La verdad, yo sinceramente me preguntan dónde están, no sabemos. Este es un plano muy burdo, hecho al principio, simplemente como para señalar en qué lugares parecía que estaban, que se iban a instalar. Más o menos son estos los lugares, pero ahí han ido evolucionando los planos y dicen de que están en un lugar más acotado. Esos puntos que se ven ahí son puntos de paso detectados por nosotros, de paso de gansos, fundamentalmente. Esto ya está un poco más acotado. Al parecer estas son superficies reales que estarían ocupando, pero hay algunas que están fuera de lugar, porque tampoco tenemos una radiografía de dónde están ocupando los espacios. Bueno, son especulaciones. Esto es oficial. Esto se entregó en una presentación estatal, y aquí ya hay polígonos un poquito más definidos. Hay muchos más, pero estos son más o menos algunos. Tampoco sé que si esto es oficial o no. No hemos sido... Nadie sabe en realidad ciencia cierta dónde están todas las empresas, que son varias. Pero nos salto, aquí tenemos un problema. Punta Arenas está ahí en el puntito rojo, y eso que está ahí arriba,
obviamente es el corredor y debería ser el corredor de muchas aves. ¿Cuántas? No sé. ¿Cuántas de las 108 especies? Muchas se moverán por la costa y muchas se mueven por los humedales. Y aquí ya tenemos ese cuello de botella colapsado. Entonces, claramente aquí estamos ante la presencia en este plano de algo que no puede ser. Tenemos que evaluar o tenemos que realmente sincerarnos si es que queremos proteger la biodiversidad o vamos a seguir con la misma costumbre. Desde el humedal Tres Puentes, pensando hacia allá. ¿Qué es una gráfica? Una gráfica de aves, una gráfica de plantas, una gráfica de presencia, ausencia. Simplemente una gráfica es el latido de un humedal que nos dice cuán vivo está y cuántos pulsos tiene durante verano, invierno, al igual que nosotros. Cuando deja de ver vida, obviamente esto se vuelve una línea continua y dejan de llegar las especies, por distintos motivos. ¿Cuál es la realidad de nuestra región, de nuestro humedal? Por ejemplo, este es el pulso de uno de los gansos, que es el Cloéfaga poliocéfala, que es el canquén. El canquén, uno de los gansos, que no es el canquén colorado que está en peligro de extinción, es otra especie de ganso, registra sus pulsos constantemente en el humedal durante periodo verano, invierno, verano, invierno, llegan, se van, pero está empezando a disminuir. Todavía no llega la industria, todavía no vemos ningún proyecto instalado, y esta especie ha comenzado su declive en el humedal. Existen referencias de que esto no es solamente en el humedal, pero yo solamente puedo expresar la opinión y desde el humedal Tres Puentes. Esta evidencia es real. Ahí estaba el ganso. Ese es el ganso. El canquén. ¿Qué más? Hacia el sur, San Juan. Desde ese punto rojo hacia el sur, ese cuello de botella, total de gansos. No solamente estoy hablando de canquenes colorados, total de gansos. Parejas han ido en disminución. Cantidad de polluelos también van en disminución. El planeta nos está diciendo, estamos mal. La vida está mal. Ha bajado unos 48%, el otro un 53% desde que comenzamos a evaluar, yendo a ver dónde estaban todos los sectores de nidificación en un lugar específico. Esos son los mismos lugares, obviamente es una muestra muy pequeña, pero es una muestra, una representación de lo que está pasando actualmente en el planeta. Volvemos atrás. ¿Qué está pasando entonces ahora? Está pasando que nosotros no nos estamos preocupando de la raíz. Si viene una industria esta o cualquiera que venga, lo primero que tiene que evaluar es el no afectar aún más la destrucción de hábitats, la destrucción de especies en esta región. ¿Quién debería dar también las señales para que esto o debería haber dado las señales? También es el Estado. El Estado debería haberse anticipado muchos años antes para poder prever o poder graficar de alguna manera en dónde pudiesen instalarse, en dónde sí, en dónde no. Una industria tan grande como esta, que la envergadura es gigante. Entonces, estamos realmente ante una industria de hidrógeno verde en la región si tenemos un impacto tal que no nos está resolviendo el problema base, es lo que nos preocupa. Nos preocupa mucho que en todas las presentaciones a las que hemos ido, hemos hablado mucho de la industria, del negocio, de todo lo que va a ocurrir, la hidrólisis, el transporte y todo lo que ocurre en relación, no solamente en este tema, sino que en muchos otros también. Pero saben que nunca se habla de la biodiversidad. Cuando hablamos de pájaros dicen solamente son pájaros. No, pues el pájaro tiene un lugar donde estadía, se alimenta, se refugia, nidifica. Entonces deberíamos conocer la biología de ese pájaro, las costumbres de ese pájaro, el ciclo del pájaro. Y eso no lo tenemos. Entonces, estamos arriesgando, no sabemos qué. Yo digo, estamos arriesgando la presencia de 108 especies en el humedal Tres Puentes, no solo las que están en peligro de extinción. ¿Se mueve por algunos? Sí, algunos lugares específicos que se mueven, se podría determinar, sí se podría determinar probablemente, pero no con una cantidad de tiempo tan finito. No lo podemos hacer apurado esta situación. 2 años y ya estamos listos, 3 años. Así no funciona. Estas escalas de tiempo que le mostré, ese gráfico del latido del humedal de Tres Puentes de una especie, es desde el año 2007. Más o menos 5 o 6 años empezamos a determinar algunas cosas
porque pasan estos ciclos que cambian, los ciclos climáticos que cambian y moldean también una realidad diferente. No tenemos esa información y eso es lo que más me preocupa en lo personal, de que no estamos abordando el problema base. Y eso es un error, puesto que vamos a seguir condenando sin tener la posibilidad de rescatar esto para las futuras generaciones. De hecho, ya yo tengo claro, muchas veces, muchos tenemos claro que quizás a mis hijos, por eso digo soy padre, mis hijos no les voy a poder quizás enseñar a mis nietos, no les voy a poder decir ese es un canquén colorado, probablemente no, si no se está haciendo nada. Eso se va a ir, se va a extinguir. Por lo tanto, es importante replantearnos como región y como país. Bueno, esto es, para mí realmente es un peligro muy grande y debemos frenar un poco y entonces ir construyendo de la mano. Todavía no veo los temas biológicos como importantes. Solamente son temas que tienen que ver con la industria en sí, cómo solucionamos el movimiento de nuestra vida diaria y cómo lo hacemos desde entonces una ciudad como Punta Arenas, desde una Patagonia, chileno y argentina, y arreglamos que el mundo siga moviéndose tal cual, sin importar los costos y sin evaluar cuáles son los costos ambientales y ecológicos que va a sufrir esta región. Deberíamos ir por lo menos trabajando de la mano, y eso no se ve. Eso es todo, 14 minutos. Bien, sí. Muchas gracias, Humberto, por tu presentación. Ya, ahora vamos a responder algunas preguntas. Yo las fui anotando en un documento. Hay algunas que son comentarios, entonces nos vamos a enfocar en las preguntas. Dependiendo, bueno, del origen, como en qué momento se hizo la pregunta, también las dividí como por expositor, expositora. Creo que al principio fue donde más surgieron preguntas. Y ya, voy a leer la primera, que dice, ¿habrá una transición a los vehículos, ya que nada en Chile usa hidrógeno o es solo para almacenarlo, guardarlo a otros países? Esa pregunta la hicieron cuando estaba exponiendo Paz. Si puedes hacernos algún comentario sobre eso. Sí, el uso en transporte del hidrógeno es el más controversial porque es mucho más eficiente electrificar directamente. Entonces, a nivel global se entiende que el automóvil debería ser eléctrico y en ese caso tenemos problemas con el tema del litio, que daría para otro seminario. Pero lo que se está pensando es hidrógeno para gran industria. Eso creo que aprovecho de responder algunas preguntas que llegan después. Es para la industria siderúrgica, acero, química, minera. Para eso tiene sentido el hidrógeno. Para esos otros usos, como transporte terrestre, electrificar es lógicamente lo más fácil. De eso se está dando cuenta Europa también con la cuestión de los trenes de carga pesada incluso. El otro rubro donde hay problemas es en aviación, que también eso no tiene reemplazo de fósiles en este momento. Todo está en fase experimental. Gracias, Paz. Bueno, acá hay otra pregunta que las estoy leyendo así como al azar ya, para que son muchas. Dice, según la experiencia de países que han desarrollado el hidrógeno verde, ¿qué impacto tiene la desterritorialización que involucra estos megaproyectos que abarcan superficies tan grandes como se pretende en Magallanes? Tanto al apropiarse de territorios como al terminar la vida útil o productiva de las instalaciones. ¿Existe alguna experiencia de eso? Sí, en España se están instalando, están las principales plantas de hidrógeno de Europa y lo que ocurre es que ahí ya ha sido vaciado el campo. Entonces, con la excusa de que ya se ha desplazado la gente, que hay una España vaciada, se están instalando rápidamente todas estas industrias y con una evaluación ambiental tanto peor que la nuestra, hay que decirlo. O sea, no porque sea Europa tienen mejores sistemas de fiscalización y evaluación. También allí están viviendo un a priori de que esto hay que hacerlo sí o sí. Y entonces también allí tienen sus propios problemas como con el desplazamiento, el cambio de uso de suelo, el uso de los materiales, el tema de los desechos. Es bien complicado en donde sea que esté, dado el tamaño. Sí, en general los problemas de la industria tienen que ver con la escala.
Entonces, en todas partes ocurre más o menos el mismo fenómeno de desplazamiento de personas, de afectación ecosistémico y todo con el tamaño que tienen este tipo. Mm. Ya. Otra pregunta que aparece acá es como, la dejo abierta si alguien más le quiere responder de los cuatro. ¿Qué pasa si alguna de estas como tecnologías tiene algún problema? ¿Podría ocurrir como una explosión, tipo una bomba de hidrógeno o similar? O sea, ¿cuáles son los riesgos asociados, digamos, como al funcionamiento de este tipo de tecnología? ¿Quién quién quiere responder? Yo puedo responder a falta de más voluntarios. El hidrógeno es inflamable, entonces lo que hay que hacer es tener una gestión muy cuidadosa. No se pueden correr riesgos como con cualquier cosa que se prenda. Entonces, a pesar de que no hay tanta experiencia internacional como para tener una trayectoria evaluada con varias décadas, como para saber, por ejemplo, energía nuclear tiene el caso icónico de Chernobyl, porque claro, hay muchas plantas y ahí hubo un accidente muy claro. Aquí todo es muy reciente. Entonces, todavía no ha habido nada serio, porque todavía está la tecnología apropiada para eso y todavía, pero en la medida que se vayan instalando vamos a ir viendo qué pasa también. Yo necesito comentar que eso puede pasar a cualquier tecnología. En el caso de la energía solar, por ejemplo, nos enteramos que hay una comunidad en Baquedano en donde hubo 2 trabajadores quemados por la gestión de paneles solares, lo que es bastante raro porque uno podría suponer que ahí no está pasando nada muy serio, pero sí, puede haber un accidente si hay mal manejo. Entonces, claro que puede haber un accidente con el hidrógeno. Por eso es tan importante la norma, los planes de manejo, la capacitación y la gestión. Y de nuevo también la cuestión de la escala. Em, ya, voy a avanzar con otra pregunta antes de... bueno, había muchos comentarios sobre como las curiosidades respecto a la presentación de Rodrigo, como de enterarse recientemente, o sea, o ahora, de que hay una planta de hidrógeno verde, ¿cierto? Y que como que muchas personas no sabían. Em, por ahí, bueno, sí, hay un comentario también relacionado con, esto fue en la presentación de Gabriela. Dice, hay un estudio de Anglo American que posiciona a la comuna de Paine, Quintero, Yayay, Pudahuel, San Antonio, Los Andes, Colina Tiltil como zonas de potencial a convertirse en polos de desarrollo de hidrógeno verde. Mi pregunta es, ¿qué pasará con estos territorios, sus habitantes y sus suelos agrícolas? ¿Qué comerá la población si no hay suelos cultivables? Una pregunta para Gabriela. Complejo ahí el panorama, por supuesto, y principalmente lo que decía Paz, de nuevo la envergadura de los proyectos es la rentabilidad de los proyectos, ¿cierto? Entonces se requieren grandes extensiones con modificaciones de uso de suelo para que el negocio sea rentable. Por tanto, es muy complejo el panorama en ese sentido. Aquí también se vislumbra un panorama similar con el desplazamiento potencial, digamos, de la industria de la ganadería, en el entendido que también hay que evaluar si es que la instalación de estos parques eólicos es compatible, digamos, con esta industria que es histórica también para la región. No lo sabemos todavía, ¿no? O sea, cómo puede afectar esto al ganado ovino principalmente, que es uno de los principales negocios ganaderos aquí en la región de Magallanes. En particular para las regiones, para los sectores que menciona ahí, no sé el nombre, pero de la pregunta, bueno, ahí estamos al debe, hago el llamado porque nos hace falta esa articulación con la zona norte de nuestro país. Nosotros hemos estado súper enfocados y súper centrados en trabajar en Magallanes. Sabemos que hay ciertas voces que se han estado levantando en la región de Antofagasta, que también es una de las regiones que se plantea, digamos, como polos de desarrollo para esta industria.
Pero ahí también aprovecho de hacer el llamado que nos falta esa articulación con la zona norte de nuestro país, y ahí el llamado a comunicarnos. Pero evidentemente es un tema muy conflictivo el cambio de uso de suelo. Mm. Gracias, Gabriela. A otra y última pregunta, porque bueno, ya van a ser las 8:30, entonces para ir cerrando, hay dos o varias, en realidad, preguntas que se repiten y tal vez, no sé si Humberto, desde tu experiencia como parte de una agrupación, ¿cierto?, que está organizada, porque yo sé que no es fácil de responder esto, te lo digo, pero por ejemplo aparece la pregunta de cómo se podría a lo mejor detener estos megaproyectos, o cómo podemos como organizarnos como ciudadanía para incorporar al resto de la ciudadanía. Yo sé que no es fácil, no hay una única respuesta, pero tal vez de tu experiencia y de tu organización, cómo han ido funcionando en relación a este tema. Quizás nos puedes compartir tu experiencia. Bueno, hace poco estábamos discutiendo cómo era que la agrupación tiene tantos años, del 2007 hasta ahora, y cómo ha sido efectiva también para desarrollar y para comunicar un tema que era los humedales urbanos. Cuando comenzamos, muchos también expertos, muchos también de la academia nos decían de que esto no era un humedal, el humedal Tres Puentes. Entonces, nosotros seguimos adelante defendiendo un espacio que era nuestro y que entendíamos que era importante. Fuimos sumando manos y fuimos constantes. Así obtuvimos ayuda de muchos sectores. No tenemos sectores políticos ni religiosos ni de credos dentro de la agrupación, puesto que nos juntamos, muchas manos se juntaron cuando empezaron a comprender esto. Lo que yo decía de que tenemos que entender de que estamos extinguiendo la vida es una base para que la gente nos sensibilicemos y cuál es el camino que estamos llevando y para dónde vamos. ¿Cómo hacemos para articularnos, diría yo, de una buena manera? Lamentablemente tenemos que hacer esto. Estos somos la red de humedales, plurinacional de humedales. Nos juntamos, incidimos, hemos trabajado mucho tiempo, hay una ley de por medio y tenemos que seguir haciendo este trabajo. Y tenemos que ser constantes con la pasión que tienen cada una de las personas que están en sus humedales, con la pasión que le da el Jaime, de repente lo he metido hasta por acá de agua y limpiando el humedal. Bueno, eso es. Entonces tenemos que hacer parte de la comunidad. Si nosotros no hacemos parte de la comunidad y no le decimos al señor Estado, esta pega no lo ha hecho durante toda la historia del humedal Tres Puentes, nosotros le podemos ayudar, miren, pero ustedes hagan lo suyo. Entonces no vamos a lograr resolver ni nunca salir de estos conflictos que son tremendos. Lamentablemente funciona así. La comunidad está empujando esto. Háganlo bien. Yo necesito mañana tener la vida que tengo ahora. Ya está en declive. ¿Cómo hacemos para que esto no funcione? Señores empresarios, señores, no es la solución seguir con el mismo modelo sin incorporar las variables. No podemos despreciar al vecino que está en la junta de vecinos, que sabe mucho más que yo, al dueño de las vacas del humedal Tres Puentes, que sabe mucho más que yo cuando estaban presentes los gansos o no, los patos o no, que nos ha dado clases de un montón de cosas que eso no puede seguir pasando. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo hacemos? Articulando desde nosotros, desde las organizaciones. Es un trabajo lento, pero efectivo. Esa creo que es la única manera de tratar de generar un cambio de actitud, porque no la veo todavía, es difícil verla. ¿Dónde está? Justamente en las organizaciones. Cuando vamos a una limpieza, cuando vamos a una salida, cuando vamos a un colegio, ahí están. Ahí están las actitudes, ahí están los corazones. Falta eso. Entendamos, chicos, esta cuestión se está terminando. Hagámoslo bien, de una vez por todas. Si no, vamos a seguir en el mismo camino hacia un desfiladero que no tiene otro fin que el fin nuestro. Eso creo que es básicamente. Sí, sí. Gracias. Ay, Gracias, Humberto. me ¿Gabriela, da quieres comentar? sí, un minuto ahí para complementar a Humberto. Pucha, el trabajo que lleva haciendo la agrupación por más de 15 años en Magallanes es notable, grandioso, y es gran parte, digamos, de
como dice él, de cambiar esta mentalidad, que es un trabajo muy lento, es muy desgastante, pero hay que hacerlo, digamos, ese es un compromiso que tenemos que asumir todos, esa es una responsabilidad que todos tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí creemos en eso. De ahí a la pregunta más técnica que hacía de cómo se podía parar, digamos, los proyectos, quería solo hacer el alcance que el retiro anticipado del proyecto IF, si bien la empresa, digamos, menciona que lo retiraron ellos, digamos, como de manera voluntaria, eso también atendió a que hubo un gran número de observaciones previas, instaladas por distintos académicos, instituciones, la agrupación ecológica también ahí con insumos, con datos, Centro Vallalomas, en fin, muchos académicos a nivel local que hicieron observaciones y que no les quedó de otra, digamos, que retirar el proyecto. Ante las deficiencias respecto al levantamiento de información que ellos tenían, que era evidente y que por supuesto que un proyecto así no iba a poder ser aprobado porque presentaba deficiencias específicas. Entonces, también vi ahí en el chat si es que existía algún estudio de evaluación de impacto ambiental. Existe uno, está el registro de IF, eso está consultable. Ustedes pueden ingresar a la página del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto se llama Faro del Sur y ahí pueden descargar toda la carpeta con todo digamos, todo el estudio que en ese momento ingresó la empresa IF, y pueden observar, digamos, ustedes mismos, digamos, cuál es el nivel de información que la empresa estaba entregando en ese momento. Así que hay herramientas, digamos, y hay herramientas públicas que son de conocimiento público, digamos, a través del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de las consultas, hay procedimientos y hay procesos, y esas son una de las cosas que también estamos, uno de los objetivos y una de las líneas de acción que estamos impulsando desde el panel es informar a la ciudadanía por medio, ¿cierto?, de la asociación de todas estas instituciones que están agrupadas en este panel, informar y promover, digamos, la participación en torno a la instalación de esta industria cuando esto ocurra, digamos, si es que esto ocurre, para que realmente los proyectos que se instalen, ojalá en la mínima escala posible y con el mayor, digamos, resguardo a nivel medioambiental, social, territorial, todos los aspectos que hemos abordado, ¿cierto?, en este seminario. Eso para complementar. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando, pero antes queríamos tomar una fotito, quienes quieran abrir sus cámaras para poder tener registro también de esto, que bueno, lo hacemos desde la Red Plurinacional de Humedales, como les decía, desde el Comité de Educación, y la idea es poder tener respaldo también, que estas cosas sigan avanzando, que podamos seguir haciendo este tipo de instancias. Entiendo que más adelante va a haber otra instancia, que ahí se va a avisar oportunamente por las redes para que estén igual atentos y atentas. Así Cari, que ahí les invito a... André. Lorena quiere decir algo. Ah, ya. Antes de cerrar, entonces, Lore, te doy la palabra. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los expositores y todos los participantes. Este es un grato y largo esfuerzo de poder plantear estos temas que están en boga y que nadie sabe de qué se trata. Es súper importante poder dialogar, saber qué es, cómo, desde una mirada desde kinder, para poder aprender, porque lo que no se sabe no se ama, ni se protege, ni se defiende. Entonces, mis agradecimientos desde el Comité de Educación, desde la Red Plurinacional, por su participación. Y ahora ya tenemos mayor conocimiento y agradecemos la presencia, invitadísimo. Vamos a tener un segundo seminario, porque creo que se hablaron muy pocas cosas, que este tema va para largo y eso.
agradecer a todos los que participan en la Red Plurinacional de Humedales. Eso. Gracias, Lore. Ahora sí, muchas gracias. Espero que haya gustado, entiendo que quedó grabado, así que si alguien quiere como repetirse el plato, volver a mirar y a revisar, lo puede hacer. También se transmitió a través de Facebook, así que también va a quedar ahí. Y Paz Y quiere ahora decir algo. sí, Paz quiere decir también. fotito. ¿Quién? Sí, yo quería despedirme. Antes de que cierres, Karina, quería dar las gracias y sobre todo felices también de encontrarnos con toda la gente del panel, insistir en la necesidad de articularse para compartir esta información. También reiterar mis disculpas por la rapidez y todo eso, pero voy a dejar la presentación disponible y nosotras desde casa tenemos algunas columnas e historias por ahí colgadas en Ciber muy googleables, como para ir juntando y teniendo nuestra propia bibliografía y seguir explorando este tema. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ya. No, igual ya les saqué muchas fotos mientras han estado con la cámara ahí encendida. Así que nada más que agradecer el espacio, gracias por conectarse, por inscribirse y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias a todos. Gracias.